Buenas tardes. Muchos ya me conocéis, pero me voy a presentar. Soy María Jesús Rodríguez Nachón, presidenta de la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria de Asturias, SEAPA. Estoy aquí para daros la bienvenida a esta primera jornada virtual de SEAPA, a las más de 100 personas que estáis inscritas, no todas conectadas aún, pero sí todas inscritas. Quiero sobre todo contaros un poquito por qué llegamos aquí, ¿no? Nosotros ya sabéis que bienalmente hacemos y preparamos un congreso, nos hubiera tocado hacerlo este año, presencial por supuesto, ya teníamos formadas las mesas, teníamos un estupendo comité científico y organizador que estaba haciéndolo ya todo, pero ya sabéis lo que ha pasado, esta pandemia que ha trastocado absolutamente todos los planes y las circunstancias de nuestra vida social, familiar y profesional, desde luego. Aún así, nosotros quisimos crear un espacio donde compartir experiencias de la enfermería familiar y comunitaria de atención primaria, sobre todo de Asturias. Y lo teníamos con unos objetivos predefinidos. Por eso mantuvimos de aquel congreso inicial una mesa sobre liderazgo en enfermería y especialmente en atención primaria, sobre todo referida a la enfermería familiar y comunitaria. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible este espacio donde vamos a compartir hoy. Quiero agradecer a la Junta de SEAPA por su implicación. Quiero agradecer al comité organizador de ese congreso que tenemos ahí en stand-by, a ver si es posible para hacer el año que viene. Quiero agradecer a todas las personas que os habéis inscrito, porque sabemos que todos tenemos mucho lío y estamos muy ocupados. Quiero agradecer al Colegio de Enfermería que se ha implicado con nosotros también, por fin tenemos un interlocutor válido con el que poder progresar. Quiero agradecer a los ponentes, sobre todo a algunos que nos han dado el sí con una premio importante. Quiero dar las gracias a las moderadoras también, a la que estaba aquí ahora presente. Quiero dar gracias a todos aquellos que habéis presentado un trabajo para participar y para que nuestra profesión progrese adecuadamente. Quiero un poco dar un punto de partida, no me voy a extender mucho porque lo importante es lo que nos van a contar las ponentes en la mesa sobre el liderazgo, pero todos sabemos en el punto en el que estamos, lo que ha pasado, lo que nos ha implicado, sabemos lo que ha pasado con nuestro trabajo, todos nos hemos reinventado con todo el sistema sanitario. ¿Qué nos ha ocurrido a las enfermeras? Que nos hemos diversificado pues, hacia muchos puntos, hemos asumido el trabajo sociosanitario, el de educación, el escolar, el seguimiento COVID, es decir, nos hemos transformado. Pero hay que darle un pequeño matiz, no nos hemos transformado, no hemos desarrollado nuevas competencias, esas competencias ya las teníamos, es decir, son competencias nuestras de serie, las tenemos en nuestro currículum formativo. ¿Qué ha ocurrido? Que de repente han tenido que necesitar ese desarrollo y nosotros estamos ahí, con ellas ya, teniéndolas y demostrándolas. Por otro lado, ¿qué tenemos también? Tenemos la intuición de que de alguna manera el sistema no funciona o es un sistema disfuncional. ¿Qué podríamos pensar? Bueno, pues que igual es que hay que modificar lo que estamos haciendo, ¿no? Habrá que buscar nuevos modelos de hacer las cosas. Entonces, la pregunta que os dejo es, no solo para la jornada, sino para nuestra vida profesional sobre todo, la pregunta es, ¿qué modelo queremos? ¿Qué modelo necesitamos? ¿Qué modelo quiere y necesita la población? ¿Y quién va a decidir cuál es ese modelo que necesita la población? ¿Vale? Esa pregunta nos queda ahí para todos. Y desde esa pregunta quiero apelar a la responsabilidad de los políticos, de los gestores, de los profesionales y de los sindicatos. Creo que a partir de ahí se podrá construir un modelo sostenible de un sistema sanitario público, donde la enfermería familiar y comunitaria, desde luego, tiene mucho que decir. Y no os cuento más, voy a dejar paso a es una excelente moderadora, hemos puesto todas nuestras fuerzas. Y os dejo ya con esta estupenda mesa que os va a presentar Ana. Venga, que disfrutéis. Gracias, María Jesús. Bueno, me han dicho que como me quedo sola, me quito la mascarilla, ¿vale? Para que me veáis la cara y por fin nos conozcamos, a las que no conocía. Bueno, mi nombre es Ana Cao, soy enfermera, llevo en atención primaria muchos años. Y la verdad es que tengo que empezar diciendo gracias a SEAPA, gracias a María Jesús y a Andrea por haber pensado en mí para estar aquí hoy en primera fila y moderar esta mesa y hablar de un tema que las que me conocen saben que me apasiona, el tema del liderazgo enfermero, pero también me preocupa y últimamente, concretando en la enfermería familiar y comunitaria, me preocupa mucho. Entonces, bueno, para mí es un placer, pero también es una responsabilidad enorme
Espero estar a la altura y saber sacar el mayor provecho del tiempo y del conocimiento de las 3 ponentes que nos acompañan hoy, a las que saludo por primera vez en persona, aunque con Azucena hablé esta mañana. También quiero aprovechar el conocimiento de todas las personas que estáis ahí al otro lado. La jornada está previsto que dure aproximadamente, o sea, la mesa está previsto que dure aproximadamente 1 hora y media. Vamos a intentar ajustarnos a los tiempos y al final de esa hora y media daremos paso a las preguntas que queráis hacer, que por supuesto van a enriquecer el debate. Pretendemos que sea un coloquio ágil, sosegado, que nos ayude a todos a reflexionar y que nos ayude a avanzar en un campo que es el liderazgo de la enfermería, en el que yo creo que tenemos mucho camino por andar. Por supuesto es una jornada, como decía María Jesús, que tengo que decir que con la presentación que ha hecho casi podíamos cerrar ya, pero bueno, vamos a seguir. Yo creo que tenemos que centrarnos en la enfermería familiar y comunitaria, en el liderazgo en el ámbito de la enfermería familiar y comunitaria, y en esta época de crisis también, pero sin olvidar que esta capacidad de transformarnos, como decía ella, de liderar, la hemos vivido en otras situaciones de crisis y las vamos a seguir viviendo porque ha venido ahora el coronavirus, pero posiblemente nos vamos a enfrentar a muchas otras donde las enfermeras vamos a tener que estar a la cabeza, ¿vale? Sin más, paso a presentaros a las ponentes, a las que muchas ya vais a conocer. Voy a empezar por saludar a Eva. Tengo que deciros que es un poco complicado y voy a deciros la verdad. Yo tengo que mirar a la cámara, pero las ponentes están aquí. Entonces, a mí es que me falte el contacto visual, me mata. Entonces, si me veis un poco perdida, me perdonáis, ¿vale? Saludo a Eva, que creo que está en Sevilla. Eva, me parece que sí, que está en Sevilla, y ella, os la presento, es enfermera familiar y comunitaria desde hace muchos años, ha compatibilizado su actividad asistencial con la gestora, es experta en cuidados de enfermería y durante 8 años fue directora de una unidad de gestión clínica de atención primaria, o sea que ella puede hablarnos mucho de lo que es el liderazgo enfermero. Actualmente ella trabaja en su centro de salud y pertenece a la Junta Directiva de ASANEC y se define, me encanta, como una apasionada de las vacunas y de la primaria, y no eres la única, ¿eh? Lucía, desde el País Vasco, Lucía Garate me parece que es. Ella tiene, bueno, un amplio currículum académico, ha compatibilizado la experiencia docente, investigadora con la asistencial, y ya en el 2009 empezó ella sus pinitos en la gestión como supervisora de investigación. Luego pasó a una subdirección de enfermería y ahora trabaja en el Servicio Vasco de Salud, en una subdirección de enfermería, es coordinadora de estrategias, y dice que en esta última etapa, desde el 2018, es donde se ha empapado, así lo define, de atención primaria, porque bueno, ha sido una de las impulsoras de la estrategia de cambio de atención primaria en el Servicio Vasco de Salud. Documento que he tenido la oportunidad de leer, donde han discutido sobre el liderazgo enfermero y seguro que tiene mucho que aportarnos, ¿vale? Y por último, pero a la que le tenemos que dar las gracias especialmente, como decía María Jesús, está Azucena Santillán. Como sabéis, a última hora tuvimos, pues, por causa de fuerza mayor, estaba previsto que nos acompañara Chema Cepeda, no ha podido asistir, y hace 48 horas contactamos con Azucena y Azucena ha tenido la generosidad de estar aquí con nosotros con tan poco tiempo para preparar la mesa, así que bueno, ya he tenido la oportunidad de agradecérselo y otra vez lo digo. Ella, muchos la conoceréis, porque es la creadora del blog Enfermería basada en la evidencia. Ella dice que ha rodado mucho desde que acabó su carrera, es jovencísima, pero es muy inquieta porque ha hecho muchas cosas, no sé, y en ese rodaje se dio cuenta de que el camino era basar nuestra práctica diaria en la evidencia. Eso le hizo crear el blog, también idear la manera de divulgarlo, no solo de tener el conocimiento, sino de divulgarlo a través de las redes sociales. Bueno, ha tenido mucha otra actividad, ha sido miembro del Comité Científico del Instituto Joanna Bridge,
colabora con muchos medios, con editoriales, con medios de comunicación, y como tenía poco que hacer, pues desde 2016 es la directora del Máster Universitario Online de Enfermería basada en evidencias e investigación. Casi nada estos 3 currículums, ¿eh? Entonces, bueno, yo sin más les voy a dar la palabra a las ponentes para que, bueno, introduzcan un poco el tema, y yo creo que podemos empezar hablando de cómo han visto la actuación y la respuesta de las enfermeras ante esta situación que hemos estado viviendo durante todo este año 2020. Bueno, pues lo que decía María Jesús, hemos tenido que adaptarnos, que transformarnos, ¿no? Liderar también es transformarnos, y quería que, bueno, que nos contaran un poco, si os parece, empezamos, Eva, empezamos contigo, y que nos cuentes un poco cómo lo habéis vivido vosotros desde vuestro centro de salud. Lo que sí que os tenía que decir es que, bueno, os han cerrado a todos los micros, van a abrir a las ponentes cuando tengan que hablar, y os rogaría que a los demás mantengáis cerrados los micros. Y toda la información o lo que podamos ir compartiendo se va a ver en la pantalla donde pone control, ¿vale? Esto de la tele, bueno, de estas nuevas tecnologías a algunos nos cuesta, entonces, bueno, para que tengamos todos claro cómo tenemos que funcionar para que la comunicación sea más fluida, ¿vale? Así que sin más, Eva, cuando quieras. Buenas tardes. ¿Me escuchan Ahora. ¿verdad? Bien. Estaba diciendo que en primer lugar quería agradecer la invitación a participar en esta mesa de liderazgo enfermero. Y bueno, y me encuentro un poco abrumada por las 2 ponentes que tengo al lado de la pantalla, aunque las veo pequeñitas, pero son grandes, ¿no? Porque, vamos, que no me esperaba ser yo parte de una mesa con tantas personas, bajo mi punto de vista, que admiro profesionalmente a ambas. Bueno, pues como has dicho, yo estoy en la gestión desde hace 14 años, y la pregunta que lanzabas ahora, bueno, pues a nosotros, a mis compañeras y a mí, y aquí en Andalucía, que estamos en el sur, y que todo cuesta un poco más, en el sentido de que hay muchas diferencias entre el desarrollo de las competencias en unas comunidades y en otras, ¿no? Entonces, nosotros estamos viviendo esta época como muchas otras, es decir, no es la primera vez que entramos en crisis, esto es una situación excepcional por estar en una situación que nunca nos esperábamos, no hemos vivido otra situación igual y no sabíamos cómo lo podíamos afrontar. Pero las enfermeras, cuando hay crisis, cuando hay dificultades, siempre se miran hacia nosotras. A mí me proponíais que contara mi experiencia, y yo llegué a la dirección de la unidad de gestión clínica de un pueblo del Aljarafe sevillano, de Mairena del Aljarafe, porque había muchos problemas. Como había muchos problemas, los compañeros que eran médicos y eran directores no aguantaban la presión y la situación que allí había, y entonces miraron a la enfermera. Y eso es lo que ocurre ahora en una situación de crisis como la que estamos viviendo, en la que hay dificultades y siempre se buscan aliados, y en este caso nos miran a nosotros, ¿no? Las enfermeras. Evidentemente eso cuesta asimilarlo, porque nos gustaría que también contasen con nosotros en épocas de más bonanza y en las que pudiéramos desarrollar otro tipo de gestión que no fuese en crisis, porque como todas sabemos no es lo mismo el desarrollo de la gestión en la crisis que en épocas de la normalidad, en el que podemos tener unas estrategias y unos objetivos pues más ambiciosos. Ahora tenemos que centrarnos en la cartera de servicios, pero no podemos tener ambiciones de otros programas que teníamos en mente y otros proyectos que teníamos y que queríamos abordar, ¿no? Por tanto, esta situación que se nos está dando ya la habíamos vivido, y nos desmotiva un poco, pero al mismo tiempo es para nosotros un reto. Para mí, por lo menos, siempre cuando hemos tenido dificultades y me han pedido ayuda, ahí hemos estado, y mis compañeras y yo, para sumarnos. No sé, Ana, si quieres que haga un poquito de recorrido
y sobre cómo ha sido la etapa de gestión y la zona en la que yo me he desarrollado, o bien vas a lanzar preguntas, porque ahora mismo no lo sé, no me ha quedado muy claro. Sí, la idea es que nos hagáis un poquito para que os conozcan, y una pequeña introducción, y luego vamos a ir, yo os voy a poner temas encima de la mesa para que cada una de vosotras opinéis desde vuestro contexto y desde el conocimiento más específico que tenéis. Así que si queréis, paso la palabra a Lucía, por ejemplo. Lucía. Las cosas del directo, ¿no? No sé muy bien qué es lo que pasa. Hola. Hola, no te oigo. No. Hola. Creo que hay algún problema. Ahora creo que sí. Ahora. Ahora sí. Ahora, gracias. Hola, Lucía. Hola, perdón, cosas del directo. Nada, aunque intentemos activar nosotras mismas el micro, pone que tenemos que esperar a que el operador nos active el micro, y de ahí un poco el retardo. Nada, en primer lugar, saludaros a todas y es un placer para mí también estar aquí con la perspectiva de Eva, de Azucena y Ana Cao, nombres que conocía, pero no había tenido ocasión de compartir mi tiempo de cerca con ellos. O sea que con vosotras me alegro mucho de que hayáis seguido adelante con la jornada de la SEAPA, a pesar de la que está cayendo, porque nos va a proporcionar un ratito de entorno sosegado para la reflexión, que creo que nos viene bien a todos. Nada, un poco por hacer el recorrido y simulando lo que ha contado Eva, un poco eso, saber cómo hemos reaccionado las enfermeras ante esta crisis que llevamos desde febrero, marzo. Pues yo he encontrado una respuesta por parte de las enfermeras variada, rica, comprometida y ágil. Y eso es porque está el valor profesional. Nadie crea esto de la noche a la mañana si antes no está. Entonces estaba ahí. Y esto nos ha permitido, hacía un poco el recorrido desde que empezamos con los primeros casos de coronavirus, cosas que hemos ido moviendo desde aquí, que serán comunes a muchas otras comunidades. Cuando digo desde aquí me refiero al Servicio Vasco de Salud y a cada enfermera en atención primaria. Pues el inicio fue el desarrollo de las consultas de enfermería de modo telefónico para valorar a todas las personas que tuvieran síntomas compatibles con COVID. Se hicieron protocolos, algoritmos de valoración, detección precoz de factores que sugerían una complicación para actuar de modo precoz, más todos los seguimientos. Ideamos algunas cosas que tenían que ver con que la gente se automonitorizara también la capacidad para respirar y aprendiera que si no era capaz de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta 15 tenía que acudir a un servicio sanitario que evaluara su propia respiración. Después hicimos lo mismo para pediatría. Movilizamos a las enfermeras para montar los equipos específicos COVID en una época en que fue crucial también la dificultad para obtención de material sanitario, de protección a los trabajadores. Hubo un componente de conocimiento esencial de las enfermeras a la hora de poder verificar esos productos y el componente de solución para seguir atendiendo a pesar de la escasez que vivimos en todo el territorio nacional.
Ahí también hubo mucho compromiso y buen hacer. Después de todo ese achuchón, trato de situarme siempre desde el ámbito de atención primaria, la sectorización, y después, cuando se fue el achuchón, pues lanzar la proactividad por parte de enfermería para ver cuál era el estado de salud de todas esas personas que no habían acudido a los centros de salud durante la pandemia. Se propuso también, basándose en la escala en los escalones respecto a de estratificación, en los escalones de estratificación, pues diferentes herramientas para ir llamando a la población que podía necesitar mayor cuidado, ¿no? Y reactivando todo eso. Y después llegó el verano y llegaron las PCRs a saco y llegó montar la red de rastreo y también ahí en la red de rastreo, en la configuración de cómo tenía que ser esa red y la intervención de las enfermeras. En nuestro caso pusimos las gestoras de la red de rastreo son enfermeras especialistas en familiar y comunitaria, y están aportando desde un punto de vista de su conocimiento de epidemiología y salud pública muchísimo valor a la red. Y ahora ya, después del verano, pues todos los procesos diagnósticos que han sido la PCR, pero ahora con la llegada de los antígenos y todo lo que está por llegar, pues habrá que ir desplegando poco a poco, no solamente la realización de la técnica en sí, que bueno, depende de la técnica, pues habrá que organizar, sino también toda la parte de monitorización de resultados y seguimiento. Así que haciendo un recorrido salen muchos. Salen muchos puntos en los que las enfermeras hemos tenido que ver en estos meses. Y comparto, no me quería alargar más, pero con Eva comparto esta doble mirada de, fíjate, hemos estado en todos estos puntos, aportando valor en cada uno de ellos, pero en su creación no sé cuánto de influyentes, en algunos más y en otros menos, pero hemos llegado a ser, ¿no? Muchas veces eso, la crisis nos coloca en que nos miren a las enfermeras y que las enfermeras hagan algo. Y a veces no hemos pintado suficientemente lo que tenemos que hacer. Y bueno, es una oportunidad y un riesgo. En esa parte lo ha transmitido mucho mejor Eva que yo, pero quería compartir con ella que veo las cosas de la misma manera. ¿Yo? Muchas gracias, Lucía. Somos tres las que compartimos esa inquietud. Lo que no tenemos, yo creo que ninguna tenemos ninguna duda de lo que ha trabajado la enfermería y de cómo ha respondido mayoritariamente, pero ¿hemos liderado de verdad o solo nos hemos quedado solo trabajando en lo que es nuestra tarea? Eso yo lo comparto también. Bueno, le doy la palabra ahora a Azucena. Tenéis que perdonar porque tardamos un poquito en abrir lo que decía Lucía, en abrir el micro a la siguiente ponente, entonces vamos con un poquito de retardo, ¿vale? Pero enseguida vamos a tener ahí a Azucena para que nos cuente un poco pues su experiencia también y cómo ella puede llevar pues esa visión que ella tiene de la evidencia a la práctica, a lo que vivimos todos los días y lo que podemos hacer cada una de nosotras desde nuestra consulta, desde lo más micro, para darle valor. Así que sin más le doy la palabra a Azucena. Bueno, pues muchísimas gracias, Rafa, por invitarme a participar en vuestra jornada y enhorabuena por la capacidad que habéis tenido de adaptaros a las nuevas circunstancias y no desistir en el empeño de sacarlas por más adelante. Así que muy bien. Y yo le quería pedir a Control que me dejase compartir pantalla, porque sí que me había preparado una presentación y todo muy breve, no os voy a aburrir, no os preocupéis.
Así que si Control me deja, pues os la enseño, porque yo creo que así, aunque sean 5 minutos, va a ser todo más dinámico. ¿Vale? Control, hello. Sí, ¿Sí? Sí. No, Dígame que usted. si me deja. Sí. No, es que no me deja. Me sale el mensajito de... Ah, bueno, me dice tengo que sí. inhabilitadas las funciones. Están en ello. Estamos trabajando en ello. Muy bien. Me dicen que sí, pero están trabajando en ello. Bueno, y perdonad básicamente... porque os oigo desde donde yo estoy, os oigo un poco regular y entrecortada. A Eva la he oído fatal, a Lucía la he oído mejor, espero que a ti también te oiga bien. Vale, yo intentaré hablar también más alto. A ver. Ya puedes, creo. Mira, a ver. Ya estoy mirando, pero no. No puede ser. Bueno, el caso es que yo sigo intentándolo, aunque siga hablando, que Control no desista. Vale, están en ello. Yo voy a compartir con todas las asistentes pues una visión un poco diferente a la de mis compañeras, porque tanto Lucía como Eva pues se han tenido que estar peleando mucho con todo lo que hemos vivido estos últimos meses desde el ámbito de la gestión, que ha sido una pelea dura. Entonces, pues bueno, como las enfermeras tenemos unos roles muy diferentes, pues yo lo que he hecho ha sido pelearme desde el ámbito de la investigación, la verdad. Y haceros a la idea de que también ha sido bastante entretenido. Mira, mi cumpleaños es el 1 de marzo. Si el 1 de marzo hubiera sabido la que se venía encima, no me lo hubiera creído. Es que no me lo hubiera creído. Cuando todo esto empezó, nos pilló todos como un tsunami, ¿verdad? Nos pilló todos como un tsunami porque era algo muy grave lo que estaba pasando, de lo que no teníamos ni idea. Entonces, al principio, lo que sucedía era que había una ausencia de conocimiento. Había muchísima incertidumbre sobre la transmisión del virus, sobre el pronóstico de la enfermedad que causaba, sobre todo. Y sucede algo muy paradójico, que de no tener apenas información, pasamos a tener en pocos días una avalancha de documentos científicos que estaban empezando a estar disponibles para la comunidad científica. Mirad la pantalla. Este es el tsunami que os estaba contando que vivimos. Claro, esta era toda la incertidumbre que nos vino encima y de repente nos llegó un tsunami de información. ¿Por qué? Porque la comunidad científica se puso manos a la obra intentando investigar, cada uno en su ámbito de conocimiento, no solamente las disciplinas sanitarias, sino también en el ámbito de la tecnología, de la biotecnología, cómo poder hacer equipos de protección económicos, eficaces y de una manera rápida. Bueno, hubo un tsunami de papers, tanto como que al principio, esto es una medición que hice en abril, en la cual se vio que la inmensa mayoría de lo que estaba publicado y disponible en PubMed, que ya sabéis que es el buscador que más utilizamos, bueno, pues casi todo eran editoriales, cartas al editor, vale, pero ¿qué pasaba con eso? Pues que muchas veces, sobre todo los medios de comunicación, utilizaban los titulares de esas cosas que se publicaban como que fuesen certezas, cuando realmente a veces simplemente eran opiniones de expertos o eran incluso preprints o estudios preliminares que no eran realmente no aportaban conocimiento, eran ideas muy primigenias. Claro, ahí surgió la idea de empezar a trabajar las Living Systematic Review, que son revisiones sistemáticas vivas, en las cuales se va incorporando evidencia científica a medida que se genera. Fue una cosa que me pareció muy novedosa y así fue como lo quise plasmar en un par de cartas al editor que tuvieron bastante repercusión aquí en España. Y bueno,
De hecho, una de ellas, que se publicó en la Revista Española de Cardiología, habla de cómo estas Religion Systematic Review pues pueden ser muy útiles, por ejemplo, para disipar las dudas que había al principio con las controversias sobre los antimaláricos. Os recuerdo que a finales de marzo, Trump, que tiene unas ocurrencias que pa' qué, se le ocurrió decir que, bueno, que los antimaláricos eran el medicamento que nos iba a sacar de la pandemia, y bueno, realmente eso no tenía ninguna base científica, y de hecho al final ha sido todo lo contrario, casi. Y bueno, fijaros qué importante es que los que toman decisiones las hagan por lo menos informándose en evidencia científica y no pues en otro tipo de cuestiones, y eso que las decisiones políticas son complejas, pero bueno, si están informadas en evidencia científica, pues tenemos más seguridad de obtener mejores resultados. Si no se toman decisiones basándonos en evidencia científica, pues puede suceder esto, que los resultados no sean desde luego los esperados ni los deseados, y también puede suceder que la propia población empiece a generar desconfianza y deje de confiar en el criterio sanitario, en el criterio de los gestores, en el criterio de los decisores, y bueno, y que empiecen incluso a generarse ideas, bueno, pues como lo que está pasando ahora con los negacionistas y los movimientos, no sé cómo denominarlos, anti todo, que suelen además estar muy relacionados. Entonces, por eso es muy importante poner en valor dos aspectos: la comunicación de información fiable y el uso de los datos, el uso de la ciencia. Y ojo, cuidado con el uso de la ciencia, que es bien diferente al uso de la mala ciencia o de la pseudociencia. La mala ciencia son artículos, estudios o elementos que se publican pero que no son de calidad y que incluso incumplen con alguna norma ética porque tienen algún fallo metodológico, etc. O las pseudociencias, que son, bueno, pues elementos que tratan de ser científicos pero realmente no se basan en el conocimiento, en el método científico. Un aspecto muy importante en el que pude participar durante esta pandemia, pues fueron, bueno, seguro que os suena, ¿verdad?, lo de los pilares de las prácticas basadas en evidencias, que tiene que ser la mejor evidencia disponible, la opinión de los pacientes, el juicio clínico de los profesionales, y siempre había una cosita, una coletilla, que estaba escrita, pero que muchas veces yo reconozco que no lo hacía demasiado, lo tenías presente pero lo tenías como en la recámara, que era la disponibilidad de los recursos. Fijaos en la pandemia qué importante ha sido la disponibilidad de los recursos materiales y recursos humanos. En marzo, ¿de qué me servía a mí revisar toda la evidencia científica sobre la efectividad de las mascarillas? ¿Cuál era mejor? ¿Para quién? ¿En qué momentos? ¿Para qué actividades? Si luego realmente no había mascarillas. Eso hizo tambalear un poco los cimientos de lo que todos teníamos por prácticas basadas en evidencias, y fue un momento muy frustrante, porque cuando la alternativa al recambio de la mascarilla es quedarte sin mascarilla, ¿de qué te sirve que haya evidencia científica que apoye que hay que cambiarla cada X tiempo? Eso fue muy frustrante, estamos hablando de finales de marzo, principios de abril, pero bueno, lo importante era que en ese momento había muy poco recurso material, había que priorizarlo. Y desde luego la mejor manera de priorizarlo era pues en base a criterios de eficacia, efectividad, eficiencia y seguridad. No fue fácil, pero bueno, ayudó. Y en ese momento me enrolé, como quien dice, en el COVID-19 Love Working Group, que es un grupo que impulsa epistemónicos para la elaboración de Living Systematic Reviews en todo COVID. Es un grupo multidisciplinar internacional en el que nos pusimos así a trabajar hasta las 4 o 5 de la mañana, porque sí, pues precisamente para generar datos y evidencias para los clínicos, para los hospitales, para las compañeras de primaria, para todas. ¿Qué más cosas hemos podido hacer los que investigamos durante esta época? Generar instrumentos validados que nos puedan servir, como por ejemplo para medir el impacto que tiene la pandemia en diferentes aspectos, como por ejemplo la adaptación al cambio o otro tipo de cuestiones en las que también he colaborado. Y también he tenido la oportunidad de estudiar las videollamadas, que eso en primaria yo creo que lo habéis estado explotando muy bien. Las videollamadas, de qué mejor manera hacerla, cuál es la percepción del usuario,
Todo esto es lo que hemos estado intentando hacer durante estos meses, generar conocimiento. También, este es uno de los artículos que, bueno, pone ahí que se va a publicar el 6 de noviembre, esto es una primicia, y es un artículo que yo le tengo mucho, a mí me gusta mucho, igual es una de revistas que no tiene tanto impacto como los demás, pero bueno, habla sobre las consideraciones éticas durante las crisis sanitarias. Y a mí este artículo me gusta especialmente porque a principios de junio estuve leyendo un artículo que estaba publicado en esta revista, en la Revista Española de Salud Pública, que hablaba sobre las lecciones éticas aprendidas en la pandemia de la H1N1, hace 11 años. Y resulta que se estaban repitiendo punto por punto las mismas dificultades, punto por punto, en 11 años. Entonces, la conclusión es que no se ha aprendido nada en 11 años. Entonces, igual volvemos a enfrentarnos a otra crisis sanitaria y tenemos que aprender todas estas lecciones, pero interiorizarlas. Bueno, no hay más que ver lo que está sucediendo ahora con la primera ola y la segunda ola. O sea, qué poquita capacidad tenemos de aprender. Y bueno, eso es una de las reflexiones y una de las cosas que he aprendido. Y esto quería poner muy en valor el trabajo de las enfermeras familiares y comunitarias, porque ya lo habéis comentado, ya lo ha comentado, no sé si ha sido Eva o Lucía, que efectivamente la cronicidad ha sido uno de los damnificados de la COVID. Y ahora, desde luego, las enfermeras ahí sí que tienen un papel de liderazgo tremendo, tremendo, tremendo. Pero no solamente desde la asistencia, sino también desde la generación de nuevo conocimiento. Cómo hacer para paliar esos daños y cómo hacer para que no se vuelvan a repetir. Entonces, en este sentido, ya nada más que me gustaría terminar hablando de un aspecto en el que también las enfermeras podemos liderar desde la investigación, desde el conocimiento, y es a través de la competencia política. Porque al final nosotros tenemos una visión muy integral, muy holística de lo que es el individuo, la sociedad y sus problemas. Entonces, somos una poderosa herramienta para tomar decisiones, porque recordemos que somos científicas. Empezaba mi presentación, lo que pasa es que nos hemos... me he tenido que comer las primeras diapositivas. Somos científicas y nos lo tenemos que creer y además es que lo tenemos que practicar. Y además tenemos que practicar nuestra competencia científica, política, no igual desde el Parlamento o desde altas estancias, sino en nuestro día a día. Y os pongo un ejemplo de cuál es ahora mismo mi pelea. Me empecé peleando con las mascarillas y ahora me estoy peleando con la transmisión del coronavirus por aerosoles y el cierre de los parques. Porque ya se sabe con los datos actuales que no tiene justificación que los parques infantiles estén cerrados al aire libre, no tiene respaldo científico ninguno. Sin embargo, en muchas ciudades, la mía incluida, están cerrados desde principios de septiembre, cuando precisamente lo que hay que hacer es fomentar las actividades al aire libre, porque el coronavirus está visto que se transmite sobre todo por aerosoles. Os recomiendo el documento que ha sacado hoy el CSIC sobre recomendaciones para las aulas, sobre cómo ventilar para disminuir la transmisión del coronavirus entre los niños y entre los docentes. Entonces, además de pelearnos publicando en papers, saldrá también sobre los parques y los aerosoles, saldrá una carta en RIDEC, espero que salga otra en la revista Atención Primaria, pero también hay que llevar este mensaje a los medios de comunicación, hay que intentar hacérselo llegar a nuestros gestores. Yo he hablado por activa y por pasiva con mi alcalde y todavía no le he convencido, pero no desisto. Espero que generando más evidencia, generando más documentación y insistiendo en el mensaje, pues lo podamos conseguir por los niños, por su bien, por su desarrollo, porque es una medida que, bueno, pues que por lo menos hasta ahora, ya veremos cómo evoluciona la pandemia, pues hasta ahora no tenía justificación. Y en ese sentido ya termino hablando de la iniciativa Ciencia en el Parlamento, que precisamente por lo que aboga es por eso, por llevar la ciencia justamente al Parlamento y que los decisores pues tomen decisiones políticas informadas en evidencias. Y ahí, en Ciencia en el Parlamento, también estamos las enfermeras. Así que nada más, ha sido muy breve, muy rápido, no me quería comer todo el tiempo, pero bueno, quedamos ahora para la charlita y lo que queráis preguntar, pues a vuestra disposición. Vale.
Muchas gracias a las tres. Yo creo que podemos, de vuestras tres intervenciones, lo que está claro es que durante esta crisis, y no solo durante esta crisis, pero especialmente durante esta crisis, las enfermeras hemos estado en lo asistencial, en el diseño de las estrategias para mejorar esa asistencia, generando conocimiento y aunque a lo mejor en menor medida, pero también con ese activismo de Azucena, intentando cambiar ciertas políticas que no se sustentan en evidencia, ¿no? Olvidándonos un poco ahora del coronavirus, aunque no del todo, porque el coronavirus, la pandemia del coronavirus como decía Azucena, ha dejado todavía más claro el papel de la enfermería en el seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas. Yo quería lanzaros una pregunta, ¿no? Todas tenemos claro que la sociedad, las que llevamos ya, yo llevo más de 25 años, aunque no lo parezca, más de 25 años en atención primaria, y he visto cómo la sociedad, yo siempre he trabajado en el mismo pueblo y he visto cómo ha ido cambiando la sociedad, ha ido cambiando la población, las características de la población a la que atiendo, pueblos cada vez más vacíos, con gente cada vez más mayor, con dependencia, con fragilidad, con poco apoyo familiar, cada vez teniendo que depender más de recursos sociosanitarios, y bueno, ahí está claro que lo que se genera es una necesidad de cuidados especializados que tienen que ser llevados al entorno de la persona, y que está claro que esos cuidados quien los tiene que prestar es la enfermera familiar y comunitaria. Y además, bueno, todos también sabemos el valor de la prevención de muchas de esas enfermedades que se pueden prevenir trabajando con programas de educación para la salud desde las etapas más iniciales de la vida. También una competencia, como decía María Jesús, no son nuevas, son competencias que están claramente definidas en nuestra especialidad. Entonces, está claro que las personas que tienen que liderar la prestación de esos cuidados para conseguir ese objetivo de mejorar la salud, la calidad de vida de las personas, son las enfermeras de atención primaria, las enfermeras de familiar y comunitaria. Y yo os pregunto, ¿vosotras creéis que es así? ¿Vosotras creéis que estamos liderando esos cuidados? Hablo, pues lo que decía, y llevándolo al tema del coronavirus, ¿no? Estamos liderando esos nuevos modelos de atención, el uso de herramientas digitales, el propio proceso. ¿Lo estamos liderando o no? Porque por favor, si me ponéis la diapositiva número 3, sinceramente creo que algo falla cuando todavía seguimos leyendo estos titulares. ¿De verdad creéis que a los ojos del paciente somos líderes de sus cuidados? Esa es la pregunta que os lanzo, y si queréis empezamos, yo qué sé, por Eva, por ejemplo, que trabaja también en atención primaria y que está en la asistencia directa. ¿Cuál es tu opinión? Y que los titulares son sin ánimo de generar ningún tipo de debate más allá de que pensemos que puede haber detrás de esos titulares. Sí. Bueno, vamos a ver. Yo, un poco al hilo de lo que estaba diciendo Azucena, cada persona, hablamos de las enfermeras, pero después tenemos que hablar de las personas. No todas las personas que son enfermeras actúan y están en las mismas situaciones. Entonces, afortunadamente, somos una carrera universitaria ya hace mucho, tenemos un reconocimiento ya gracias a la Unión Europea y todo, bueno, no voy a pararme en eso, todos lo sabemos, y nos ha costado mucho, hay gente joven, yo ya tengo una mediana edad, nos ha costado mucho llegar hasta aquí. Pero bien que cada uno tiene su espacio de influencia. La enfermera asistencial, la que está a pie de consulta con su cupo de atención primaria, que desarrolla su trabajo desde que el niño nace hasta que el abuelo muere, esa enfermera, esa compañera tiene una influencia importante sobre las personas que trata. Pero ella misma la tiene que desarrollar.
para crear una necesidad. La sociedad tiene que tener la necesidad de que las enfermeras estamos ahí y saber qué hacemos las enfermeras. Eso llevamos un largo recorrido intentándonos hacernos visibles, ver que ya no somos unos técnicos, que somos una ciencia, en fin, todo eso que ya sabemos y que tanto nos ha costado posicionarnos, eso cada uno, no hace falta estar en el Parlamento, ni hace falta estar en la macrogestión. Desde la consulta de enfermería en atención primaria se puede hacer gestión y se puede... Yo he estado en las dos situaciones y cada uno en nuestro ámbito podemos influir en nuestra población. Y la población, cuando siente la necesidad, la pide. Entonces, la estructura que tenemos establecida en atención primaria, conforme a los modelos de atención médico-enfermera, han estado muchas veces muy cerradas, en el que era muy vertical. Afortunadamente ya es una cosa horizontal en el que cada uno desarrolla sus competencias, somos un equipo, médico, enfermera, pediatra, trabajadora social, un equipo multidisciplinar, que cada uno tiene su campo de trabajo, nos complementamos y así la población lo tiene que vivir. Pero primero nosotros, los profesionales, lo tenemos que posibilitar, tenemos que hacer lo posible. Y esto lo digo porque muchas veces somos nosotras mismas las que obstaculizamos esto. Una vez que nosotros lo desarrollamos, la población es más fácil que empiece a vernos como lo que somos, que nos conozca, que sepa y que nos busque. Ahora, en esta época de la pandemia, y voy a decir, no sé si voy a decir una atrocidad, esto tiene sus beneficios. Lo que está ocurriendo ahora tiene sus beneficios, porque la atención primaria, que está colapsada evidentemente por la situación asistencial que estamos viviendo con la segunda ola, la primera, que como no aprendemos y nos va a ocurrir lo mismo y tal, pero lo positivo que vamos a sacar de toda esta situación es que vamos a dejar de hacer cosas que aún no habíamos abandonado, que ya la evidencia decía que no teníamos que hacer, pero la inercia nos llevaba a hacerlo porque estaba la población acostumbrada a eso. Entonces la población, nosotros estamos para educarla, no nos tenemos que dejar llevar por ella porque ellos no saben, no son los profesionales somos nosotros. Y en ese sentido, yo creo que el liderazgo de la enfermería tiene que hacerlo cada uno donde se encuentre. Como enfermera de atención primaria en la consulta, como directora o coordinadora de cuidados de la unidad de la zona básica que estés, y como directora de un grupo multidisciplinar, médicos, enfermeros, pediatras, todos también. Entonces, yo creo un poco que para que se nos vea, primero nosotros tenemos que hacer sentir a la sociedad la necesidad, y ya la sociedad lo pedirá, porque cuando la sociedad aprieta, las cosas se consiguen. Y nosotros, evidentemente, que somos un grupo muy numeroso de personas, un grupo de profesionales muy diverso, nos cuesta mucho movilizarnos. Cada uno, pues todos tenemos unos objetivos comunes, pero cada uno vamos con una estrategia distinta y al final, como colectivo, no conseguimos mucho de lo que nos gustaría. Sin embargo, la sociedad, cuando visibiliza y quiere una cosa, la pide. Por eso los compañeros médicos consiguen muchas veces muchas cuestiones y nosotros no, porque la sociedad lo siente más necesario, ¿no? Por eso es una oportunidad ahora, en esta reorganización un poco, en el que tenemos que estar triando, tenemos que estar haciendo de todo. Lo mismo estamos triando, que estamos con la atención telefónica, que estamos gestionando, por supuesto, la cronicidad, que es una parte fundamental de nuestro trabajo, sobre todo en la atención primaria. En fin, que yo veo esta situación como una oportunidad. Sí sabemos aprovecharla, porque ya os digo que llevan muchos años queriendo hacer lo mismo y aún estamos no soy pesimista, al revés, yo soy siempre una persona bastante optimista, algunos están en la misma. Y nosotros tenemos que estar intentando arrastrar a todos esos compañeros que aún, por las circunstancias que sean, cada uno tendrá sus motivos, no se suman, ¿no? Por tanto, la necesidad hay que crearla para que podamos liderar cada uno desde el punto de vista y desde la situación en la que se encuentra. Estoy totalmente de acuerdo con que cada uno de nosotros tenemos que desarrollar esas competencias que son nuestras, que es nuestra obligación profesional, que no deberían depender de la voluntariedad, pero quizá falte, por un lado,
Y me voy a dirigir a Lucía, ya que está trabajando desde la estructura, desde su servicio de salud, falte el medir el impacto del desarrollo de las competencias y medir lo que supone que no se desarrollen, porque lo que decía Eva es verdad, los pacientes demandan al médico para que les solucione un problema de salud, pero a la enfermera no la demandan porque en muchas ocasiones ni siquiera saben que necesitan que les ayuden en su autocuidado o en aquellas cosas que tienen que ver con hábitos de vida, ni siquiera son conscientes, no van a venir a picar a la puerta para que hagamos ese tipo de actividades. En cambio, a la puerta del médico sí que van a ir a picar, ¿no? Entonces yo creo que, sí, que quizá falte que se mida el valor que tiene, ¿no? Y que luego la pregunta, ya le paso la pregunta también a Azucena, el generar evidencias del valor que tiene el trabajo, el buen trabajo de las enfermeras de familiar y comunitaria, y que no vale todo. Antes de medir, Ana, voy a apuntar a dos elementos que me parecen clave en esto de la visibilización y en el que el ciudadano, la ciudadanía toque la puerta de enfermera. Y luego, como seguro que Azucena se extiende por el otro lado, no me da miedo extenderme más en este. Según oí a Eva, a mí para desarrollar nuestro potencial y al mismo tiempo la visibilización, veo dos elementos que hay muchos, pero resaltaría dos. Una, la accesibilidad directa a los servicios de enfermería. Me parece clave. Y cuando hablo de accesibilidad, hablo muchas veces de accesibilidad estructural. Si revisamos a nivel de centro de salud cuáles son las puertas de acceso directo a enfermería, nos encontraremos que algunos centros de salud ya ofertan de manera directa el servicio de enfermería a la ciudadanía, pero nos encontraremos otros muchos que todavía no. Es decir, para determinado problema de salud leve, ya el sistema dirige, o sea, no solo las cabezas y la prensa y las farmacias, consulta con tu médico cuando tienes una duda, sino que el sistema también de citación o de páginas web dirige directamente a los profesionales médicos. O si no es la página web, pues resulta que vas al centro de salud y la costumbre del puesto y el modo de funcionamiento dirige para los problemas leves de salud también o problemas que podrían solucionar las enfermeras a los médicos. Hay que revisar a veces esos circuitos y que los servicios enfermeros tengan una vía directa de entrada a los servicios enfermeros. Eso me parece clave en accesibilidad presencial, telefónica y en la misma distribución de los cupos o de la asignación poblacional. Es clave que la enfermera esté a cargo de una población determinada y que esa población le tenga como referencia y conozca el nombre de la enfermera, o al menos que hay un puesto, como a ti te corresponde un médico de familia, te corresponde una enfermería de familia, en el que, dependiendo de lo que te pase, tienes que acudir a uno u otro profesional. Revisando los circuitos y revisando las asignaciones poblacionales, nos encontramos muchas veces funcionamientos dentro de los equipos de atención primaria que son médico dependientes. Los cupos se distribuyen, la población se distribuye entre los 8 médicos que están en la UAP y ya está distribuida. Y luego las enfermeras, pues ¿cuántas tenemos? Pues 7, pues 6, pues las que tengamos. Pues ahora ya a esta le toca cupo y medio y a esta le tocan 2 porque está de tarde. Es clave que tengamos una población de referencia y que para esa población acuda a los servicios de enfermería cuando los requiera. Otro elemento fundamental, eso sería el tema de la accesibilidad. Luego está la definición de los servicios de enfermería. Ahí tenemos más experiencia, a qué nos dedicamos y a qué no nos dedicamos. Y luego la tercera pata es el tema de la resolución. La resolución en el sentido de que la enfermera
a la que acude la ciudadanía pueda rematar el gol. O sea, muchas veces, si a nosotros nos llegan, pero luego, o sea, nos llega voy a poner el tema de la prescripción porque me parece clave. Nos llega una dependencia a raíz de un ictus, valoramos todo, miramos cómo está la comunicación, miramos cómo está el cuidador, cuál puede ser la fatiga, y resulta que para rematar los pañales le tengo que decir al otro, joder, pues es que, pero no sería, o sea, es clave que articulemos el sistema y también las opciones individuales de cada uno, porque también derivar ya, en cuanto notamos signos de alarma, que nos digan bien claro cuándo tengamos que derivar, pero sería clave que articuláramos los modos de aquello que podemos, que entra dentro de nuestra competencia profesional rematar, rematemos. Y por ejemplo, antes del coronavirus pusimos en marcha pues la atención a los procesos leves, autolimitados, en los que en un catarro deberíamos de ser capaces de rematar. Y bueno, éramos capaces de rematar en algunas unidades de atención primaria, pero en otras muchas pues se derivaban un gran porcentaje, ¿no? Por las inseguridades, por no por no tener el entrenamiento de rematar y de mandar a las personas a su casa después de haber estado contigo. El sistema no nos ha dado profesionalmente todas las oportunidades para coger las costumbres en todo esto. Entonces, eso resaltaría los tres elementos: la accesibilidad, que uno mucho a la visibilización, pero también a la responsabilidad de ofrecer servicio enfermero a tu cupo, y luego la capacidad de remate, ¿no? Y luego está la medición, pero la medición uno lo tiene más clara cuando sabe dónde está el remate. Sí, sí, sí. Azucena. Pues... Creo que te han pasado la pelota. Sí, y tanto, pero poco voy a poder rematar porque entre Eva y Lucía la verdad es que... Es que yo me pongo este micro y ya gol, me sale todo. Es que habéis tocado aspectos que desde mi punto de vista son muy claves. Hilando con lo que habéis comentado, aparte de lo que habéis dicho que es así, es que es incontestable, también tenemos una labor importante que hacer todas las enfermeras, que es lo de potenciar nuestro trabajo, nuestra visibilidad, potenciar esa imagen que tenemos entre la población. Porque sí, y sucede una cosa, es que esto lo hablamos siempre entre nosotras, ya sea en el cuartel de estar, ya sea en congresos, pero siempre lo hablamos entre nosotras. Y esto realmente, el único modo de pasar a la acción es haciendo. Y, por ejemplo, involucrándonos con la sociedad. Por eso hago yo tanto hincapié con lo de la competencia política. Que es que no os dais cuenta de que en verano, cuando ¿a quién preguntan los medios de comunicación los consejos para protegerse del sol? A un médico. O sea, es que son cosas, y eso, los medios de comunicación, es la sociedad la que parece que tiene de referencia a los médicos. También podemos ser proactivas. Y proactivamente, cuando detectamos una necesidad de formación, de información, facilitarla. Cierto es que, por ejemplo, en nuestros colegios profesionales o las sociedades científicas, ahí sí que tienen mucho más margen de maniobra que cada enfermera de manera individual. Pero siempre, si se tiene ese chip en la cabeza y siempre que se tenga una oportunidad, es bueno eso, intentar cimentar la imagen profesional de las enfermeras para que nos perciban como enfermeras, para que nos perciban como científicas y para que nos perciban como personas de referencia. Porque a veces no bastan las evidencias para posicionarte. Aquí en Burgos se abrió hace unos meses el punto de atención continuada y hubo una guerra porque los medios de comunicación lo que decían y daban voz al colegio de médicos era que
iban a pasar a sustituir las enfermeras a los médicos. Entonces, claro, la población estaba indignada. Los recortes, no sé qué, no sé cuánto, se posicionaron a favor de los médicos. ¿Qué sucedió? Pues que se tuvo que explicar lo que es un triaje, cuáles las cosas que puede hacer una enfermera y que va a hacer una enfermera, y además hubo que explicar muy bien las evidencias que había sobre todo eso. O sea, que a veces no solamente generar conocimiento, sino explicarlo y explicarlo a la población que no tiene por qué saber lo que es una revisión Cochrane. Pero para eso, pues, se explica. Y otra cosa que tenemos que hacer es ser más amigas de los medios de comunicación y de los medios digitales. Parece que no es cosa nuestra, pero la divulgación científica es cosa de las enfermeras de cualquier ámbito, de las enfermeras de atención primaria, especializada, es algo muy transversal. Pero tenemos que ser proactivas en ese sentido y posicionarnos. Cada vez que se posiciona una enfermera, está ayudando a posicionarse a todo el colectivo y a que ganemos autoridad. Insisto, sobre muchos aspectos hay evidencia científica contundente sobre la eficacia y la seguridad de nuestras intervenciones, pero ahí está, en los papeles. Luego, y eso las gestoras, Eva, Lucía, lo habréis visto, de qué te sirve, cómo hacéis para que os aumente la administración el número de contratos. Como se abra una consulta, ¿cómo hay que hacer para que te la doten de una enfermera? Si te la quitan de otro sitio. O sea, es que cuesta un montón, y eso que hay evidencia, hay investigación, pero cuesta mucho. Cuesta mucho. O sea, que a veces no solamente el tener datos, sino también pues, habilidades gestoras como las que estáis comentando y que nos queda mucho por hablar. Porque no solamente es la sociedad la que nos tiene que ver como sus referentes, sino también los gestores, los políticos. Y eso es algo que hay que empezar a trabajar ya, porque realmente, si lo pensamos, ahora mismo en la carrera, los estudiantes de enfermería estudian algo sobre liderazgo, estudian algo sobre emprendimiento, aprenden a ser proactivos, estudian algo sobre comunicación, muy poquito. Y ahora mismo son elementos clave para empoderar a la profesión. Son elementos clave. Entonces, superando antiguas estrategias de confrontamiento con los médicos, confrontamiento con los farmacéuticos, confrontamiento con todo el mundo, en mi opinión lo que hay que hacer es potenciar estas otras competencias que están todavía muy a la sombra. Y esa es mi opinión. Eso es lo que tenemos que hacer, pero además haciendo, cada una desde nuestro ámbito. Yo les animo a todas las que nos están viendo ahora a que cuando vean que ellas tienen capacidad para intentar cambiar algo, que lo hagan, porque eso es liderazgo. Y puede ser muy micro, pero muchos micros hacen un macro. Y quizás sea eso lo que no tenemos bien interiorizado, que el poder está en cada una de nosotras. Eso es lo que nos hace falta. Y en este sentido, igual también hay que reflexionar sobre lo desaprovechadas que están en el ámbito de la atención primaria las especialistas y sobre cuáles son las vías de acceso a los puestos de trabajo en atención primaria de las enfermeras. Igual abro un melón un poco feo, pero mientras todavía sea el sitio de destino preferido por las enfermeras de más experiencia asistenciales en el ámbito de la atención especializada, y ya sabemos todos a lo que me refiero, pues ahí tenemos un problema. Ahí tenemos un problema. O sea, que es que, como veis, hay mucho por lo que trabajar, pero podemos trabajar todas, cada una a su nivel. La que pueda generar evidencia y información y conocimiento, fenomenal. Además de eso, luego hay que aplicarlo, hay que consumirlo, no basta con que se quede en los libros. Y además de eso, tenemos que salir de nuestros refugios, de nuestros nichos. Tenemos que dejar de hablar solo con enfermeras. Tenemos que hablar de tú a tú con las demás disciplinas, pero no solamente con las disciplinas sanitarias, sino con otros científicos también. Porque recordemos que tenemos una visión holística del ser humano y que yo sepa, en el mundo del ser humano intervienen muchos factores. Entonces, ese es uno de los medios que tenemos que también que eliminar, una barrera que es nuestra, dejar de hablar solo con nosotras, con las enfermeras. Tenemos que hablar más con otras disciplinas y sin complejos, de tú a tú.
Voy a dejar que habléis las demás porque si no me embalo. Habéis dicho tantas cosas Ana. interesantes y estoy mirando el reloj y queda tan poco tiempo que tengo un agobio terrible. De verdad os lo digo. El melón que has abierto, a mí me encanta ese melón. Está bien que la puerta esté abierta, que la accesibilidad sea mejor. De hecho, bueno, aquí en Asturias hemos trabajado con el tema de la visita de acogida de enfermería para que nos conozcan, para que tengan un enfermero de referencia. Se está trabajando también en la asignación de cupo, pero lo que está claro es que si acceden y el profesional de enfermería no atiende su demanda y no marca el gol, da lo mismo que la puerta esté abierta porque no van a venir. Entonces yo creo que es muy importante que el profesional que está ahí y que tiene que hacer la jugada tenga el conocimiento, haya entrenado y sepa cómo tiene que jugar para que esta es una opinión, por supuesto, para que las personas nos reconozcan como sus referentes en ciertos problemas de salud y en sus necesidades de cuidados. Y hablando de otra de las cosas que ha dicho Azucena, sí, todos tenemos que liderar, todos tenemos que tener esa visión y alinear y motivar, eso está claro. Pero yo, que este tema me gusta mucho, entiendo que dirigir sin liderar es algo que sucede, lo sabéis, todos lo hemos vivido. Pero también el liderazgo sin dirección pues tampoco se sostiene, ¿vale? Entonces, hablando de la dirección, de los puestos directivos, quería preguntaros, vamos a ir un poco más rápido porque si no, no nos va a dar tiempo a dar luego paso a los que nos están escuchando. ¿Vosotros qué pensáis que puede aportar una enfermera con competencias en el ámbito de familiar y comunitaria a una dirección de un equipo? ¿Qué podemos aportar de diferente, ¿no? Y cómo podemos hacer, si me podéis poner la diapositiva número 5, si podéis un momentito, y cómo podemos hacer para cambiar lo que está pasando, ¿no? Que ahora mismo la normativa no nos permite. Esta sentencia, la segunda, es de Navarra, es de hace muy poco, me parece que es de febrero, en la que hay una norma que dice el sindicato médico, y el recurso fue aceptado, que no se pueden otorgar facultades y funciones que por norma con rango de ley se reservan exclusivamente a los médicos. Entonces está claro que o cambiamos la ley o no tenemos mucho que hacer. Las dos preguntas a la vez: ¿qué podemos aportar y cómo podemos hacer para que se reconozca nuestra competencia directiva? Y empezamos por Lucía, por ejemplo, para dejar a Eva descansar. No sé, ¿qué podemos aportar? Me tengo que situar más en una gerencia o en un centro de salud. No sé, pienso que podemos aportar tanto que no, pero me resulta difícil concretarlo, ¿no? Es que no sabría por dónde empezar, ¿eh? Voy a pedir ayuda a mis compañeras de mesa, porque eso, desde el punto de vista de la gestión, me ha atascado desde el principio, desde que, mira que nos han anticipado las preguntas, pero esta no la he sabido yo materializar en algo concreto, que es lo que me suele gustar responder. Sí que veo, sí que veo el posicionamiento clave de las enfermeras, como habéis puesto antes los elementos muy potentes, ¿no? La capacidad de mirar holísticamente, la capacidad de interactuar con los demás, gestión de recursos humanos, gestión de recursos materiales, más conocimiento científico, resulta clave. Y luego, generalmente el recorrido que hace una enfermera para llegar a un puesto de gestión es que desde el principio casi ya está gestionando en su experiencia profesional. Y eso, en contraste, no lo he visto tanto cuando un médico accede a los puestos de gestión. Es como si los trajeran, aquí estamos en la intimidad, ¿no? Como si
como si los trajeran directamente de la consulta a gestionar. Y en cambio una enfermera sí, muchas veces ha hecho ya un recorrido antes en la gestión. Incluso desde sus mismos puestos se distribuyen entre las enfermeras las tareas comunes de coordinación de los centros y de los equipos. Esas están ahí y son asumidas desde el principio de nuestra experiencia profesional. Y eso nos posiciona en una experiencia que en el ámbito de la gestión creo que resulta clave. Y entonces tenemos una capacidad, cuando ya nos dan el puesto, con un recorrido distinto. Y creo que eso hay que ponerlo en valor. No, es un recorrido un poco invisible, pero está ahí y es una diferencia. Entonces, la capacidad de ejercer el puesto de gestión es amplio. Y aporta una mirada global, que creo que es imprescindible. Y luego las relaciones de comunicación, el haberse bregado por los equipos con tantísima gente, tantísimos cambios en equipos grandes y también con el paciente, nos hace que tengamos competencias adquiridas a nivel relacional que nos distinguen de otras profesiones. Y entonces creo que esas dos cosas, o sea, la gestión y la comunicación, es que ya tienes de las 3 patas del líder tienes 2. Y es un aporte fundamental. La otra pregunta ya se me ha ido. La otra pregunta es ¿cómo podemos influir para que la normativa que nos perjudica claramente en ese sentido cambie y podamos acceder como nuestros compañeros por currículum o por formación, el valor, ¿no?, de la formación en gestión y no el que pertenezcamos a un grupo, una categoría profesional determinada? Sí, yo ahí creo que no es cuestión de demostrar, no es cuestión de liderar ni de no tener el conocimiento, como todas vosotras. Es un punto de cambiar la estructura y las limitaciones legales que tenemos del acceso a los puestos. O sea, es que es ahí donde hay que mirar. Y que romper esa estructura es la que nos va a facilitar posteriormente, pues, salvar muchas de las dificultades con las que nos encontramos ahora, ¿no? Que parece que tienes que armar mucho más tu discurso, argumentar mucho más, ir mucho más preparado para ver si finalmente lo cuelas, cuando a veces con menos esfuerzo otros tienen más capacidad de influencia. Creo que ahí hay que mirar. Voy a darle la palabra a Azucena, que está pidiéndola, sí. y luego Eva, que además Eva, a pesar de lo que dice, parece ser la ley, ha sido directora de una unidad de gestión clínica, así que luego que nos cuente su experiencia. Azucena. Vale, yo voy a ser breve, ¿eh? Mira, muchas gracias, Lucía, porque me acabas de ilustrar un aspecto que yo creo que tenemos también que mejorar, y es que no sabemos ser un lobby. Las enfermeras no sabemos ser un lobby, y el lobby no es malo. Lobby significa grupo de presión. Entonces no sabemos ser un lobby. ¿Por qué? Por muchas cosas. En primer lugar, desconocemos cómo funciona nuestro sistema legislativo, desconocemos cómo funciona nuestra democracia, de tal manera que cuando tenemos que hacer peticiones o cuando queremos cambiar algo, por ejemplo, en este caso algo a nivel legislativo, no sabemos cómo dirigirnos ni a quién. No tenemos claro que el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo tienen competencias y hacen cosas diferentes. Eso lo veo día tras día cuando se elevan manifestaciones o quejas o no sé qué pidiendo cosas. Muchas veces se pide al político que no le corresponde. Eso, aparte de debilitarnos como colectivo, es totalmente ineficaz porque no le puedes pedir peras al olmo. Entonces, tenemos que aprender a comportarnos como lobby, tenemos que aprender cómo se cambian las leyes. Hay mecanismos y esa información que es pública. Lo que pasa es que nos falta esa formación y nos falta personas que nos guíen por ese camino. Nos faltan personas que nos guíen por ese camino. Y ya no voy a hablar de instituciones, vamos a hablar de personas.
pero nos faltan personas que nos lleven por esos caminos, que sean capaces de generar estrategias con iniciativas legislativas para cambiar, por ejemplo, este aspecto. ¿Y cómo se pueden armar esas iniciativas no legislativas, populares? Pues, desde luego, con conocimiento, con evidencias científicas, también influyendo en la población, en su opinión, en su percepción de las enfermeras. O sea, que hay una estrategia, hay un camino, pero es que no sabemos ser lobby. Y tenemos que aprender. Y tenemos que aprender a mirar de tú a todos los colectivos. Y ese es el primer paso. Y eso era lo que quería decir. Eva. Bueno, pues yo con referencia a qué aportamos las enfermeras, qué aportamos en la gestión y las direcciones. Bueno, yo en primer lugar creo que lo primero que aportamos es que tenemos formación. Además tenemos la capacidad empática de ponernos en el lugar del otro, en el ponernos en el lugar del otro, y además tenemos la capacidad de autocrítica, en el sentido de que somos capaces que si nos equivocamos, lo compartimos con el equipo. Y hacemos un tipo de gestión desde la dirección más de consenso, más comunicativa, en el que nos creamos referentes en las demás áreas del conocimiento dentro de la unidad que llevemos, y somos capaces de que esos referentes sean líderes, o sea, líderes informales dentro del grupo. Esa capacidad la tenemos muy desarrollada por lo que ha dicho antes Lucía, porque es que además siempre estamos distribuyendo tareas. Bueno, pues esto en otro marco. Por tanto, somos capaces de darle al equipo eso, la transparencia, la tranquilidad, la confianza de que lo vamos a decidir entre todos. Y eso es algo que en otros estamentos pues no se ha desarrollado. Porque más que ver con la categoría profesional, tiene que ver con las personas también. Hay estupendos compañeros médicos que son estupendos directores, y hay enfermeras que son coordinadoras de cuidados porque tenemos ahí un techo y no han podido ser directoras, que no lo hacen bien tampoco en su área de influencia, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es lo que aportamos las enfermeras cuando nos dan la oportunidad de desarrollar nuestra capacidad en la gestión, ¿no? Porque hilándolo con el tema de qué es el techo que tenemos para llegar a los cargos directivos, pues el techo que tenemos, la normativa que tenemos vigente. Aquí en Andalucía, me acordaba antes cuando habéis hablado de la prescripción, aquí en Andalucía, hilándolo un poco con lo que decía Susana del Poder Legislativo y Judicial y Ejecutivo, en Andalucía, apoyándose en el decreto de la ordenación de los servicios y de atención primaria del año 1985, que es el que está en vigor, la comunidad autónoma tiene una serie de competencias, reguló un decreto de estructura orgánica de la consejería, que cualquier consejería tiene la potestad para hacerlo en su marco de competencia, y en el año 2005 estableció un nuevo decreto, en el que yo leo el artículo 25 textualmente, decía que la dirección de la unidad de gestión clínica de atención primaria existirá una dirección que tenga un rango de cargo intermedio y dependerá jerárquicamente y funcionalmente de la dirección gerencia del distrito de atención primaria, y cuyo titular estará, para ser director, el titular estará en posesión de una titulación universitaria sanitaria. Por tanto, abrió la posibilidad a que las enfermeras pudiéramos ser directoras, y facultó a las personas que en ese momento tenían los cargos de decisiones para sacar los cargos a concurso, y lo hicieron, y yo me presenté y me lo dieron, porque además me presenté y me lo dieron animada por mis propios compañeros, porque querían que la unidad pues se gestionara y yo fuese la directora. Por tanto, sentí el apoyo de ellos, también el apoyo institucional en esos momentos, y me lancé, y he estado durante 6 años desarrollando pues la dirección de una zona básica bastante amplia de 54.000 habitantes, con 3 centros de salud, 2 pueblos y casi 90 profesionales. La experiencia ha sido muy satisfactoria, porque la verdad que ha sido para mí un crecimiento profesional y personal importante a nivel profesional, porque hemos podido llevar a cabo muchos proyectos que todos teníamos como objetivos,
y personalmente porque bueno, por el reconocimiento de mis compañeros y también de la población, porque claro, hay que trabajar mucho con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de pacientes, con las asociaciones, eso es mucho que las enfermeras, es lo que hacemos, como yo tenía esa visión enfermera, pues ahí hemos ido trabajando. Yo creo que eso ha sido un poco el éxito mío personal, ¿no? Pero claro, también me tumbaron, y como a la compañera de Navarra, pese a que tenemos una vía abierta a poder gestionar y a poder ser directora, pues un juez decidió que, porque los sindicatos pues son sindicatos, colegios profesionales, consejos y organizaciones, pues que todavía están estancadas en el pasado con las áreas de poder, como todos sabemos, decidieron que, bueno, que lo iban a llevar a juicio, mi asignación, y la llevaron a juicio. Y lógicamente, pues lo cogió un juez, igual que a la compañera de Navarra, y dijo, después de 7 años de gestión, que no era competente para gestionar la unidad. Y me cesaron. Me cesaron final del año 19, y por eso dejé la gestión. Pero bueno, esa es la circunstancia. Quiero deciros con todo esto, cuento esta experiencia, porque teniendo un apoyo institucional, en este caso, que la consejería estimó dar carta abierta a que las enfermeras pudiéramos acceder a puestos de gestión, bueno, pues otros los obstaculizan, y como hay una diversidad y no hay una norma general del ministerio que regule y que esté por encima, como antes decía Azucena, pues pasan lo que nos pasa. Pero bueno, esto no me desmotiva en absoluto, en absoluto. Esto es simplemente que cuento esto porque estamos en el camino. Ya llegará un momento en que la norma sea general y que las personas que quieran puedan hacerlo. Yo creo que es muy importante lo que habéis dicho. Eva es la evidencia de que tenemos las competencias y podemos hacerlo. Y me quedo con esto del lobby y que tenemos que ponernos las pilas, porque tenemos que aprovechar nuestro conocimiento, nuestras capacidades, y tenemos que ser proactivas, y que esto solo lo cambiamos si de verdad tenemos un liderazgo claro que nos alinee hacia ese objetivo. Son las 6:23, voy a dar paso a las preguntas y voy a deciros que Azucena, que aceptó estar hoy en la mesa, a las 6:30 en punto se tiene que ir. Así que si alguien quiere hacerle alguna pregunta a Azucena, le quedan 5 minutos, y cuando te tengas que ir te damos permiso, con el agradecimiento profundo de SEAPA y el mío personal. Vale, así que pasamos a las preguntas. Me han quedado un montón de temas, que lo sepáis, pero tenemos que hacer otra. A ver si las vemos. De momento solo veo a Lucía, ahí en primer plano. Bueno, mientras llegamos a las preguntas, a mí también me hubiera gustado hablar un poco de... No sé si hay alguna. ¿Sí? ¿Cómo? ¿No hay? Vale. Bueno, pues si queréis ir haciéndolas, y si no, yo sí que quería hablar, porque yo os decía que a mí el tema del liderazgo de las enfermeras de atención primaria me preocupa, y sobre todo me preocupa desde el cambio de estructura del Servicio de Salud de Asturias en el año 2012, donde se constituyó la gerencia única, y pasamos de tener 6 direcciones de enfermería de atención primaria y 6 direcciones de enfermería de atención especializada, más 2 direcciones de área que ya había, a tener 8 direcciones de gestión de cuidados y enfermería. Y en esas 8 direcciones de gestión de cuidados y enfermería, a las que desde aquí, ya que tengo la oportunidad, mando mi mayor reconocimiento, porque yo sé lo que es estar en una dirección de enfermería, sé que no hay horario, sé que se trabaja 24/7, y pues en esta situación todavía más, así que lo primero, mi reconocimiento. Pero también decir que de esas 8 direcciones de gestión de cuidados y enfermería que tenemos actualmente en nuestra estructura, ninguna está ocupada por una enfermera de atención familiar y comunitaria.
Y a mí me gustaría también saber qué pensáis acerca de esto, por qué no estamos, porque no queremos, porque el sistema, o sea, la estructura considera que no tenemos las competencias para dirigir un área, sí para dirigir en el ámbito de comunitaria, pero no para dirigir un área sanitaria, porque cuanto menos es extraño que de 8 direcciones de enfermería ninguna tenga perfil comunitario. Sobre todo teniendo en cuenta lo que hablábamos, ¿no? Lo que se necesita ahora, el liderazgo de los cuidados de enfermería en el entorno más cercano. No sé qué pensáis. ¿Alguien quiere opinar? Lucía, Azucena, Eva. ¿Qué? Bueno, yo hilo un poco con lo que estaba diciendo antes, ¿no? Yo creo que el tema es normativo, que no, puesto ahí perdón. Que el tema es... ¿Me escucháis? Sí, es que te estoy interrumpiendo. No, que lo que decía que un poco lo que comentaba antes, que el tema es el techo normativo que tenemos, que incluso cuando hay un apoyo normativo, como el que hablaba antes, pues plum. Entonces, hasta que esto no cambie, hasta que la norma empiece a dejarnos poder acceder a los puestos de dirección, pues no podemos estar. Y eso que yo, por lo que conozco, Andalucía ha sido un poquito pionera en ese sentido, ¿no? Porque sí que hay enfermeras en direcciones de área aquí en Andalucía, ¿no? En Sevilla. Pero son pocas y cuando pueden nos cortan la cabeza. Quiero deciros que eso es una situación que estamos viviendo así. Y entonces yo creo que es cuestión de tiempo y no hay que desesperarse ni hay que desmotivarse. Hay que seguir ahí y como hacemos siempre, intentando demostrar que somos capaces y llegará un momento en que esto cambie. Yo soy positiva y pienso que hasta que la norma no cambie no vamos a poder hacerlo, pero tenemos que estar ahí preparadas para cuando cambie. Respecto a lo de familiar y comunitaria, que yo entiendo que lo que estabas un poco planteando es, bueno, se han creado puestos de media alta gestión, ¿no? en Asturias y han sido ocupados por enfermeras de hospital, sobre todo, ¿no? ¿Ana? Sí, ¿me oyes? Sí, ahora. Exactamente, tenemos, es que igual Eva no me entendió bien, no es un techo normativo en este caso, son puestos aquí existe de libre designación. Sí, son puestos de libre designación, existe la Dirección de Gestión de Cuidados y Enfermería, una por cada área sanitaria. Área sanitaria que comprende tanto primaria como hospital. Son áreas integradas, un poco el modelo... Vale, de acuerdo. Sí, que no me había situado bien, sí. Vale, es que igual, claro, los asturianos igual conocemos un poco más, pero vosotras... Entonces, claro, de esas 8 direcciones de enfermería, todas están ocupadas por grandes profesionales, insisto, pero todos con perfil de... Y a mí me llama la atención, porque efectivamente yo entiendo que el área sanitaria integrada lo que busca es la colaboración, la coordinación entre los dos ámbitos de atención, pero si uno succiona al otro, si la primaria se ve succionada de alguna manera, al final perdemos, las enfermeras de atención primaria perdemos parte. Yo lo siento así, yo trabajé en un área de atención primaria y trabajé en un área integrada y yo creo que fue lo que pasó y de hecho a los hechos me remito, entonces creo que eso tiene que tener algo detrás. Sí, bueno, probablemente es parte de las relaciones de poder que estamos viendo en todo lo demás, ¿no? Y en este caso es el hospitalcentrismo que tiene nuestro sistema sanitario todavía, ¿no? Y lo heredamos también para la ocupación de puestos y en cómo pensamos nuestros presupuestos y cómo pensamos nuestros servicios sanitarios. Eso es parte, no sé, como el machismo, ¿no? Que lo tenemos culturalmente, pues esto prácticamente igual. Entonces, claro, igual voy a ser un poco bruta, pero las enfermeras como las enfermeras
somos pensadas como excelentes apagafuegos y los fuegos se te montan gordos en el hospital, pues tener ese frente controlado. Y entonces pongo a una de hospital, ¿no? O sea, que tiene complejidad. Y yo creo que es no sé, más idea de preconcepto y de tradición que en realidad algo realmente pensado, ¿no? Creo que las enfermeras de familiar y comunitaria serían excelentes en la visión de conjunto de la organización, por supuesto que sí. Pero Vale. eso, a veces el calzado aprieta y dices, este frente un poquito más tranquilo, por favor. Y para eso, la enfermera que me lleva al hospital. Ahí está, yo creo que atendemos lo urgente y dejamos a veces lo importante. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no sé si sabéis cómo tenéis que hacerlas, me dicen que tenéis que darle ahí a levantar el dedo, ¿eh? No sé si hay alguna pregunta, si me decís, ¿no hay ninguna pregunta? ¿No hemos generado debate? Bueno, pues son las 6:30 en punto. Daros repito, el agradecimiento a las 3 ponentes, a la SEAPA por haber insistido en organizar esta jornada. Recordaros que mañana empezamos a las 4:30 y me dicen que hay una pregunta, así que a ver, ¿dónde la veo la pregunta? Marta Villamil. Hola Marta. ¿Qué tal? Venga, activamos el audio a Marta. Ya estás, me parece. Sí. No te oímos, Marta. Yo no te oigo, vaya. No, nos quedamos sin saber lo que nos querías preguntar, Marta. Lo siento. Bueno, pues lo que os decía, mañana a las 4:30 tenéis otra cita aquí con SEAPA. Yo creo que muchas de las cosas que hemos hablado, una de las cosas que ha dicho Lucía del machismo, era otro de los temas que podíamos hablar, hablando de liderazgo y de la brecha también de género que tenemos en las enfermeras, pero lo dejamos para otra ocasión. Pero yo creo que solamente hablando y reflexionando, aunque no tengamos ahora la respuesta, si somos capaces de ser conscientes de nuestra realidad, de escuchar a gente como Lucía, como Belén, como Eva y como Azucena, que nos dan pistas de por dónde tenemos que ir, yo creo que todos nos tenemos que llevar eso para casa, reflexionar y ver en el día a día, en nuestra práctica, mañana por la mañana, cuando vayamos otra vez a trabajar, qué es lo que cada uno de nosotras podemos hacer para conseguir ser líderes enfermeras. Y muchas gracias a todas y nos vemos mañana. Hasta luego. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, Hasta luego. Adiós.